Hola caballistas, hacía tiempo que no daba respuestas a mis encuestas de mi comunidad, así que vamos a por el sexto vídeo para dar los resultados de dichas encuestas. Para los que habéis llegado nuevos y no sabéis dónde encontrar dichas encuestas, están todas en el apartado donde pone comunidad. Aquí os dejo una captura de pantalla donde podéis encontrar dicho apartado, tanto si entráis con el móvil o con el ordenador. ¡Empezamos! ¿Existe la depresión en los caballos? Sí, no. Si no pueden salir de copa, se deprimen. La última opción de las respuestas puede ser una tontería, pero si cambiamos copas por paddock sería la respuesta correcta. Así que la respuesta es sí, los caballos se deprimen. En España se dice mucho eso de tengo una depresión de caballo. Se refiere a que la depresión es muy fuerte. ¿Por qué se deprimen los caballos? Buena pregunta, y mayormente el motivo es por privarles de libertad y compañía. Caballos que están siempre en una cuadra sin poder salir a un paddock unas horas al día, o no tener compañía de otros equinos, son las causas que más provocan la depresión en los caballos. El problema es que mucha gente no sabe que su caballo está deprimido, así que estos son los síntomas más comunes. Por lo normal, estos caballos dentro de la cuadra están mirando la pared, se colocan con la cabeza en alguna esquina sin prestar atención a ningún estímulo que hay en el exterior. Son caballos apáticos, falta de interés en todo. Cuando caminan suelen tener la cabeza muy baja, mirando al suelo, y sus movimientos suelen ser lentos, pesados e incluso en algunas ocasiones se ve al caballo como adormilado. Los que tienen depresión no muestran interés hacia otros caballos, les causan indiferencia, no buscan el contacto con otros equinos. Su cuerpo no refleja ninguna clase de expresión, el lenguaje corporal es nulo. ¿Se puede curar la depresión de caballo? Sí. En algunas ocasiones se necesita tratamiento médico, pero en muchos otros casos solo tienes que hacer lo mismo que explico en este vídeo. Os lo dejo aquí por si necesitáis sacar la depresión a algún caballo. Y evidentemente darle una vida donde pueda ser caballo y dejar de ser una estatua dentro de una caja de cemento. Cuando hay una tormenta con viento fuerte, ¿cómo se suele colocar un caballo salvaje? De espaldas a la tormenta, de cara a la tormenta, es indiferente, tumbado en el suelo viendo pasar la tormenta. La respuesta correcta es la primera, de espaldas a la tormenta, y tiene su lógica, ya que los caballos lo que hacen es protegerse de las adversidades del clima. Más bien protegen la parte de su cuerpo donde es más sensible, más vulnerable. La zona de la cara, donde están los ojos, orejas y hollares que fácilmente pueden ser dañados por algo que arrastre el viento o la lluvia. La zona de su pecho, donde tienen el corazón y los pulmones un poco más atrás. En la parte de la grupa no tienen ningún órgano importante, es por eso que la utiliza para proteger el resto de su cuerpo. ¿Las yeguas pueden tener dos potrillos a la vez? Sí, pero ¿es arriesgado? No. ¿Muere uno durante el embarazo? ¿Nunca nacen los dos? Sí, la fecundan artificialmente, pueden tener hasta 5 potros. Aquí la respuesta correcta es que sí, pero es arriesgado. Las yeguas no están diseñadas para tener dos potros a la vez, por lo tanto es peligroso. Los veterinarios, por lo normal, aconsejan deshacerse de uno de los potros para asegurar un buen embarazo y parte del otro potro restante. Si es cierto que en ocasiones han nacido dos potros sin problemas, pero como digo es algo muy arriesgado. Lo normal en estos casos es que la madre aborte, que las crías nazcan muertas o que muera incluso la yegua. Si llegan a sobrevivir, suelen ser pequeños y desnutridos y no suelen crecer lo necesario que crecería un potro de un parto simple. A veces, incluso, aunque hayan nacido vivos, pueden morir a las pocas horas de nacer. Es un proceso que hay que tener muy vigilado y por lo tanto bastante costoso. Cuando se decide tirar para adelante un parto de gemelos, hay que poner todos los medios para que puedan intentar que sobrevivan los 3 caballos, madre e hijos. ¿Cuántos sonidos puede emitir un caballo? 2, 5, 8, no emiten sonidos, son mudos. En esta encuesta la mayoría de la gente se ha equivocado, ya que la respuesta más votada han sido 5, cuando la correcta son 8 sonidos. Entiendo la confusión, ya que algunos sonidos puede ser que no se hayan escuchado nunca.
El relincho. El sonido que todos conocemos. Suelen emitir este sonido para indicar su presencia, llamar a otro caballo e incluso lo utilizan como bienvenida. Algunos caballos relinchan cuando ven a su dueño acercarse, ya que suelen asimilar el humano con algo positivo o alguna recompensa, caricias, golosinas, salir de la cuadra, etc. El ronquido placentero. Este sonido es un soplo que sale por la nariz. ¿Nunca os ha pasado cuando un caballo al soltar aire por la nariz y os ha llenado la cara de mocos o líquido? El típico resoplido que hacen cuando están pastando. Ese sonido es de placer o para limpiar sus fosas nasales para que puedan oler mejor la clase de hierba que quieren comer. También lo hacen cuando están eufóricos, corriendo y con la cola alta. El ronquido de alerta. Suele ser un sonido más intenso, más fuerte, y lo emiten cuando ven algo que no identifican, algo que puede ser una amenaza y va acompañado de la cara alta y las orejas enfocando hacia adelante mientras expulsan este aire por la nariz provocando este sonido. El chillido es el típico sonido que hacen cuando dos caballos no se conocen y empiezan a olerse. A veces alguno de los dos suelta un chillido y normalmente va acompañado de un manotazo. Su cuello suele arquearse y se ponen chulos. El soplido. Es parecido al ronquido, pero sin vibraciones y es más largo. Lo suelen hacer cuando están conociendo algún objeto, persona o animal y lo están oliendo. Y dependiendo de la situación pueden terminar siendo un ronquido con manotazo incluido o no pasar nada. Gruñidos o gemidos. De este sonido tenemos dos variantes totalmente opuestas. Hay que fijarse en la situación y el lenguaje corporal para identificarlos. Gemidos o gruñidos por dolor. Puede ser un sonido que significa un dolor bastante fuerte, por ejemplo cuando un caballo tiene un cólico. La otra variante es todo lo contrario, significa placer. ¿Nunca has visto un caballo en su fase REM? O sea, durmiendo profundamente. Algunos emiten este tipo de sonidos, o también cuando se revuelcan, o los rascas en algún sitio que les encanta. El placer lo indican con esos gruñidos o gemidos. Y por último está el suspiro. Es un sonido muy parecido al suspiro humano y puede indicar tristeza, melancolía o angustia. Los sonidos se pueden llamar de diferentes formas, ya que no dejamos de poner un nombre a una onomatopeya. Cada país o persona le pondrá el nombre que crea conveniente. Lo importante aquí es saber identificar el sonido y asociarlo en cada estado de ánimo del caballo. Las encuestas que quedan las contestaré en el próximo vídeo. Darle like al vídeo si os ha gustado y suscribiros a mi canal, y no olvidéis visitar mi pestaña de la comunidad para votar las encuestas que voy agregando. Hasta la próxima, caballistas. Os dejo por aquí algunos vídeos más de las encuestas que he ido contestando.